Le damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos acá en el nombre del Señor. Realmente hoy ha sido un día muy glorioso. ¿Ustedes oyeron el mensaje hoy? ¿Qué mensaje tan poderoso? Se ve que Dios tenía un propósito en hablarnos hoy de esta manera. Y ustedes oyeron también como el ungido dijo que hoy no era un día para él. Él estaba viajando, tenía un viaje para algún lugar y le fue anunciado que el jueves, justamente cuando él iba a viajar, le anunciaron que el vuelo estaba suspendido. Y por eso es que hoy estaba ahí en Puerto Rico, pero realmente iba a estar en otra parte. Y él se dio cuenta pues que era Dios que quería que él trajera ese mensaje de exhortación a todo el pueblo. Fue un mensaje donde él no podía detenerse. Quería pararse, pero seguía insistiendo en que el pueblo meditara en el tiempo en que estamos, porque mucha gente en las iglesias no saben nada de esto que está pasando. Pero el día jueves se estaban cumpliendo 120 años que comenzó el movimiento pentecostal acá en la América, en Norteamérica, que ese impacto en el mismo día se sintió en el sur. Es decir, que fue un impacto que a la misma vez que empezó allí en Estados Unidos, en California, como que corrió por la misma costa sur, y allá en Chile hubo el mismo despertar, el mismo despertamiento. Y justamente el jueves se cumplieron 120 años. Ustedes saben que eso significan 3 generaciones, porque una generación en la Biblia son de 40 años. Desde el 1906, 40 te da 1946. La primera generación, 40 años más, son 1986. Y si a 1986 le suma otra generación, ¿a dónde te va a votar? Al 2026. Entonces miren ustedes el tiempo que se estaban cumpliendo esas 3 generaciones. Ya era un cierre. Cada vez que hay un 120 años, hay una etapa que comienza. Noé comenzó a construir el arca y a los 120 años la terminó. Cuando terminó el arca, estaba Dios cerrando una etapa. Allí con el arca terminada, entró Noé y Dios cerró la puerta. Se terminó esa generación. Esa gente terminaron allí en esos 120 años. La vida de Moisés fue 120 años. Cuando cumplió los 120 años, Dios le dijo, sube a la montaña, porque llegó tu tiempo y comenzó Dios una etapa nueva con Josué. Hubo una etapa nueva. De tal manera que
para el día jueves estaba cerrando los 120 años para comenzar una etapa nueva. Miren ustedes que Dios permitió que ya para este domingo estuviera él allí en Puerto Rico. Entonces, 120 discípulos estaban cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces nosotros sabemos que estamos al borde de algo muy grande. Ya con la muerte de Moisés, que cuando Dios se lo llevó los 120 años, Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque dentro de 3 días Dios se glorificará, y era abriendo un camino allí en el Jordán, y pasaron en seco el Jordán. Un milagro allí. No sabemos qué realmente es. Sabemos que terminó el tiempo. Sabemos que entramos a una nueva etapa. Pero nosotros mismos no sabemos realmente qué hay. El profeta sí sabe, pero ya nos alertó. Y hoy fue un día de alerta donde él nos habló largamente sobre esta necesidad de examinarnos bien, lo mismo que Josué hizo allá con el pueblo, que le dijo: santifíquense, porque estamos para entrar a la tierra prometida. Y lo que iban era a entrar a la tierra prometida, abriéndose el Jordán, y entraron a la tierra prometida. Quiere decir que puede ser que estamos al borde de comenzar algo muy grande. Ustedes le preguntan a las iglesias pentecostales, muchachos, son tonterías, dicen ellos, esos 120 años no significan nada. Bueno, pero para nosotros tiene que significar, porque ya nosotros lo hemos visto en la Biblia, ya hemos sabido que así fue allá con Noé, que así fue allá con Moisés, y ahora hemos entrado nosotros a esta etapa. Bueno, esperamos que no haya que añadirle más nada, sino oír la voz del ungido, pedirle a Dios que nos examine. Yo lo que hacía era orar para que Dios tuviera misericordia de nosotros y viera qué cosa podría haber en nuestra vida que no le agradaba, pues pidiéndole al Señor que nos ayudara en todo eso. Solamente aquí es una pasadita para recordarle esto que nos habló hoy el ungido de Dios. Ya con eso es suficiente. Vuelvan a oír ese mensaje. Nosotros lo veníamos oyendo, ¿verdad? Pero no llegamos como a la mitad. Tenemos que seguir oyendo ahorita hasta llegar allá a Monterrey. Quiero entonces saludarles con las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 7. No seáis pues participantes con ellos, cuando está hablando aquí. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Que estas palabras que vamos a leer del
del apóstol sean el mensaje para nosotros hoy. Este es el saludo y este es el mensaje, que lo recibamos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dejando la idolatría, nosotros no tenemos que meternos en adorar ningún tipo de ídolo, tenemos que dejar la idolatría, o estar consultando a brujos o a cuestiones espiritistas. Nosotros tenemos que apartarnos de todo eso, porque todo eso viene del diablo, viene de la quinta dimensión de Satanás. Y por lo tanto, dice que sin idolatría ninguno que haga eso tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, con la gente que participa en esas supersticiones, creencias supersticiosas y cuestiones de brujerías y cuestiones de esas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, sin cometer ningún acto injusto con nuestros hermanos ni con los que no son hermanos. Dice que debemos andar en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cualquier cosa que vamos a hacer, tenemos que saber que eso que vamos a hacer agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Estoy leyendo en Efesios, le dije capítulo 5, verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Esto está hablando también de despertarnos de cualquier sueño espiritual, levantarnos, separarnos de los muertos, pero los muertos no son que digamos que usted vaya al cementerio, sino gente que estando viva por rechazar a Dios, ya están muertos, porque hablan en contra del programa de Dios, en contra del ungido de Dios, en contra de... Entonces, debemos separarnos de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo que aprovechamos es el tiempo que pasamos en la presencia del Señor. El tiempo que aprovechamos es el tiempo que usted pasa orando, que usted pasa leyendo, que usted pasa oyendo la voz de Dios hoy. Ahí está usted aprovechando el tiempo. Si en lugar de eso nos vamos a oír cuentos vulgares, o el vecino, o el otro, y a hablar cosas, estamos perdiendo el tiempo. Por tanto, dice pues, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, ¿ve? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy sabemos que Jesucristo está manifestado en el Espíritu Santo. El tema que predicó hoy, la vestidura del Señor Jesucristo en su segunda venida con un nombre nuevo. ¿Ustedes lo oyeron? Así que no se extrañen que de un momento a otro el ungido nos va a decir cómo es el nombre que vamos a usar. Nosotros hemos usado el nombre del Señor Jesucristo por muchísimo tiempo, pero llegó el momento en que empezamos a orar usando el nombre de William. Y si ustedes ven el nombre de William, ustedes ven en inglés, Will, I am. Yo soy el que soy o el que seré, porque también ahí está hablando en futuro. Soy, el que seré, el que es siempre el mismo. Y William realmente lo que es Will I am, o el yo soy, no es un nombre, es un título. Pero ese título tiene un nombre, porque el Señor Jesucristo en su primera venida tuvo un nombre, y el Señor, la nueva vestidura del Señor en su segunda venida, con un nombre nuevo. Así que estén preparados porque ya nos dijo él, recuerden que ya la etapa de los 120 años terminó.
Cuando llegó en los 120 años que Noé terminó de construir el arca, Dios cerró la puerta. Y ahora ellos adentro estaban glorificando a Dios y ahí se quedaron unos 7 días que no pasó nada. Esos 7 días no cayó una gota de agua, nada. No llovía, nada. Y la gente diciendo, mira, no pasa nada. Pero Dios estaba preparando esos 7 días de espera que dejó Dios allí. No sabemos cuántos días de espera serán. Y de repente comenzó la lluvia que no la paró nada hasta que no acabó con todo lo que había sobre la tierra. Entonces nosotros sabemos que Dios tiene sus formas de hacer las cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ustedes saben que pasaron él a los 40 días, pero a los 50 días, 10 días después, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Y muchos estuvieron ahí esperando, eran 500 personas que estuvieron presentes cuando oyeron al Señor que los esperaran en el aposento alto, pero no esperaron esos 10 días. ¿No? Porque fíjate que no cayó el mismo día que ellos esperaban que cayera la unción del Espíritu Santo, no cayó. Y a los 50 días cayó, 50 jubileos. Y si ustedes cuentan desde la creación, desde la salida de Adán, del huerto del Edén, eso lo podemos sacar con la Biblia, si ustedes quieren, van sacando cuenta con la Biblia. Y para este año en que se ha terminado esta etapa, son 120 jubileos que han pasado. Terminan ahora. Fíjense ustedes, 120 jubileos. De todo esto, mucha gente, pues ahí, ¿qué hicieron? Empezaron a irse a sus casas, a sus negocios, y perdieron la bendición de estar allí cuando el Espíritu Santo descendió. Porque Dios esperó allí, así como esperó con Noé 7 días, con la resurrección del Señor esperó 10 días y a los 50 días descendió el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener paciencia, como decía el hermano Braga. ¿Paciencia con quién? ¿No se acuerdan ustedes de esas palabras del hermano Braga? Tengan paciencia con Dios. Las palabras del hermano Branham, tengan paciencia con Dios. Ahí Noé tuvo que tener paciencia y los hijos de Noé, dice el hermano Branham, que en la arca le decían, papá, pero tú estás seguro, fíjate, ya son 3, 4 días, no cae una gota de agua, tú estás seguro que va a caer agua más, estamos aquí metidos con estos animales. ¿Y qué va a pasar, papá? Fíjate, son 5 días, son 6 días. Y él, paciencia con Dios. 7 días, completico. Y al 8º día se abrieron las cataratas del cielo. Y de la tierra comenzó a brotar agua, volcanes de agua. De la tierra, debajo de la tierra hay agua, por debajo de la tierra, por ahí, aunque la gente no la vea, pero por ahí hay nubes, hay ríos de agua, hay corrientes de agua. Pues se abrieron las corrientes de agua que subieron arriba, las que venían de arriba, las que venían de abajo. Vean ustedes, todo eso es algo que hay que tener paciencia con Dios. Nosotros ya hemos entrado en una etapa y lo que tenemos que tener es paciencia con Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes
Y yo pido que la bendición de Dios sea sobre nuestro hermano Bernardo y toda su congregación, en el nombre de José Benjamín. Que así sea. Amén y amén. Que Dios los mantenga sanos, que Dios los mantenga libres de todo y que pronto nos veamos en esa cena de las bodas del Cordero. Porque después de la carpa ya no hay más nada. Nos lo dijo Williams, el profeta William Soto Santiago, pero nos lo acaba de decir también el ungido de Dios, que ya después de ahí no hay ningún otro programa. Que Dios me los bendiga grandemente. Para mí ha sido un privilegio pasar por aquí, aunque sea para compartir estos momentos. Dejamos Bernardo donde está por ahí. Está por acá atrás. Entonces te dejamos por aquí, pedimos a Dios que te bendiga y bendiga a toda tu congregación. Privilegio haber estado por acá con ustedes, aunque sea de pasadita. Dios me les bendiga.